Hola de nuevo, amigos del canal. Volvemos para hablar de superhéroes. Ya sabéis que además hemos tenido un julio bastante ocupado con esta cuestión de los Cuatro Fantásticos y sobre todo con Superman, que es el superhéroe por antonomasia. Parece ser que la figura del superhéroe y concretamente la del superhéroe de la S y la capa roja se está viendo un poco desfigurada y hemos querido venir a poner, los puntos sobre las IES para comentar realmente qué es un superhéroe y por qué, concretamente, la figura de Superman ha deambulado hacia, patrones que se alejan un poquito de esa brújula superheroica que debería tener. Os lo contamos todo enseguida, como siempre, con Izan Vallés y Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Hace unos pocos días, en Twitter, teniendo una conversación al respecto, hablando de Superman, de las cualidades que tenía un superhéroe, de cómo había plasmado Zack Snyder en sus películas la visión del último hijo de Krypton, pues varios seguidores, varios suscriptores nos dijeron, oye, aquí hay una cuestión que puede ser interesante, ¿por qué no hacéis un vídeo? Y como pues la guarida siempre está a vuestro servicio, hemos venido aquí. Izan, que ya sabéis que le gusta maquinar todo esto, nos ha preparado un montón de cosas porque es una cuestión muy interesante, ya que, muchos nos gustan los superhéroes, llevamos toda la vida metidos en el mundillo, leyendo cómics, viendo películas. El cine de superhéroes ha tenido un resurgir muy amplio en los últimos años, en las últimas décadas ya. Va pasando el tiempo. Así que, Izan, vamos a comentar un poquito cómo se construye, cuáles son los pilares del superhéroe y por qué tenemos, de hecho, en los cómics y en las películas tantas visiones, ¿no? Un superhéroe, un antihéroe. Hablando de Superman, ¿por qué en las últimas iteraciones que ha habido del personaje en la gran pantalla podemos hablar, casi precisamente, o confrontar casi los dos términos, superhéroe y antihéroe? Pero, Izan, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué define a un superhéroe? Exactamente, empecemos por el principio, que es ser un superhéroe en cuanto a los cómics de superhéroes, evidentemente. Hoy en día, pues, no, es que el superhéroe tiene que volar, ya, pero es que la gente no vuela. Pero en los cómics sí. Pero más allá de volar, que también hablaremos de los poderes, sobre todo yo creo que un superhéroe, el primer punto sería hablar de su ideal moral, ¿no? De esa moralidad que está por encima incluso de los propios poderes. Un superhéroe clásico, incluso los griegos representan los valores universales de la justicia, el altruismo y el sacrificio. Entonces, yo creo que un superhéroe, podríamos decir que no se define por sus poderes, sino por su compromiso de usarlos para proteger a los demás. Y ahí podríamos entrar en uno de los superhéroes que a mí me gusta comparar con Superman, que poco tiene que ver, porque muchas veces Superman de DC se compara con el Sentry, con el Centinela de Marvel, por la comparación de poderes, pero a mí me gusta compararlo con el Capitán América, ¿no? Precisamente por ese ideal moral que incluso sin tener poderes ya tenía ese compromiso de usar su poca fuerza, ¿no? Como podíamos ver en las películas, y en Soldado de Invierno incluso decir, no quiero luchar, ¿no? No estoy dispuesto a llegar a la violencia con mi amigo, aunque mi amigo no me recuerde. Entonces, pues esos son los ideales que yo creo que, por ejemplo, el Superman de Reeve sí que los tenía muy bien caracterizados en sus películas. En Capitán América, el primer Vengador, Joe Johnston lo reflejó a la perfección, ¿no? Con esa escena en la que Steve Rogers, antes de inocularse el suero del supersoldado, se lanza sobre una granada pensando que iba a explotar para proteger al resto. Y en Spider-Man, que es quizá, ¿no?, el otro gran símbolo en su forma más pura, por así decirlo, porque a estas alturas ya sabéis que iteraciones de Spider-Man y Capitán América y Hail Hydra y Superman y todo eso ha habido muchas, pero en el Spider-Man canónico por antonomasia también sucede eso, ¿no? El gran poder que conlleva una gran responsabilidad y, todas las diatribas morales que puede dirimir todo eso, esa imagen de Peter Parker alejándose mientras veíamos su traje de Spider-Man en un cubo de basura. Bueno, pues todo eso, ese ideal moral, Izan, es absolutamente rígido y absolutamente definitorio, como también
lo son la identidad del superhéroe y el símbolo. Yo creo que sí, porque más allá de la propia persona, el símbolo, ¿no? de Superman, de hecho, inspira confianza, inspira algo bueno. Entonces, ese símbolo que llega ya nos da a entender pues, el tipo de personaje que es. Una vez ya, evidentemente, se ha solidificado la idea de ese símbolo por lo que comentábamos antes, ¿no? Por la identidad moral. En cuanto a Superman, su presencia es el referente a la sociedad. Lo has comentado tú antes, sí que hay muchas iteraciones, pero evidentemente generalizamos hacia el Superman, podríamos decir, canónico, el más típico, o en el que se basan luego las diferentes. Exactamente, luego se basan todas las iteraciones, se basan precisamente en eso, incluso contraponiéndolo, como podemos verlo en Injustice. Y el símbolo, y aquí si quieres entramos en camisa de 11 varas, y si jugáramos a Dungeons and Dragons sería mucho más fácil, porque ahí sí tenemos otros, ¿no? Tenemos diferentes clases, está el caótico puro, el bueno neutral, todo esto. Aquí tenemos, como tenemos superhéroe y antihéroe, yo sí que creo, y aquí pues, no sé si estarás de acuerdo conmigo o tendrás algo que decir, que incluso la señal de Batman es un símbolo que inspira confianza de otra manera, porque al despertar miedo entre los delincuentes, pues lo que hace es que la gente que no es delincuente se sienta más segura. Es confianza indirecta, ¿no? Sé que Batman está ahí, sé que el superhéroe de mi ciudad está ahí, por tanto, bueno, voy un poquito más tranquila por la calle. Es absolutamente cierto. Esto también lo hemos visto bastante en esta Superman de James Gunn, con el ataque del Kaiju, en el que vemos a mucha gente filmando, grabando, haciendo vídeos, etcétera. Que por cierto es algo que sabemos que hoy en día sucede. Ahí estuvo James Gunn muy realista. Y se ha comentado mucho en redes, ¿no? Y ¿por qué la gente? Bueno, pues porque saben que Superman está ahí. Al final acaban dando por sentado algo, y es que tienes ahí un círculo protector que te va a echar un cable, y eso sucede, o debería suceder, vaya, o sucede, sí, con todos los superhéroes canónicos que hemos visto. También tenemos algunos cómics que son, ¿no? Digamos, bastante prueba de ello. Sí, de hecho, con el respecto a la dualidad de Superman y Batman, ¿no? Para la gente que diga, no, Batman es un antihéroe por tal, yo creo que no. Yo creo que Batman es un superhéroe, pero es el superhéroe que se puede permitir Gotham, ¿no? Dentro de toda la debacle de ciudad terrible que llega a ser Gotham, pues Batman es lo más superhéroe que esa ciudad se puede permitir. Y lo vemos precisamente en el cómic de No Man's Land, donde Superman va a ayudar a Batman después de que Gotham se ha convertido en una ciudad sin ley por culpa de un terremoto, y ve que no, que la cosa es tan caótica que ni siquiera el símbolo de Superman da esperanza a toda esa gente, y tiene que ir como Clark Kent para ayudar de otra manera, porque como Superman se ve incapaz. Pero si hablamos de superhéroes, y yo creo que para mí este es el punto más importante, el punto principal, hay una cuestión clara, y es el código de conducta. Isran, ¿cómo se comporta un superhéroe para que podamos decir realmente que es un superhéroe? Bueno, pues aquí ya tirando a matar, nunca mejor dicho, sí. Y es que aunque tenga la capacidad de hacerlo, y Superman tiene una capacidad destructiva sin parangón, el superhéroe debe evitar cruzar esa línea, ¿no? Es ese código de conducta que, a pesar de que puedas, no debas, ¿no? Y ese código de conducta es la mayor diferencia entre el vigilante vengativo y el héroe protector, ya que hablábamos de Batman y Superman, pero en el caso de este personaje, ¿no? Del bueno total, pues es eso, ¿no? Y otra vez comparándolo con el ejemplo que daba antes, con ese Capitán América que no está dispuesto a seguir luchando porque se mancharía las manos, ¿no? Con una sangre con la que no está dispuesto a mancharse. Superman, pues también es un poco así. El ejemplo, digamos, por contrario, que además está ahora muy vigente, que es el pacificador, Peacemaker, ¿no? Yo quiero la paz a cualquier precio y mataré a quien sea necesario para conseguirlo. Pues eso. Superhéroe no. Eso está feo, está mal. O Hawk Girl, ¿no? Diciendo, pero yo no soy Superman. Yo no soy y de repente Superman. se le resbala algo de las manos.
Exactamente, ahí está. Pues ese código de conducta también va ligado a otro de los puntos que hemos querido destacar, y es que la motivación del superhéroe debería ser altruista, ¿no? Es decir, lo que ese manto protector, ese hacer el bien, no debería buscar una compensación de ningún tipo, ¿no? Sí, ni de dinero, ni de reconocimiento, ni de soy Iron Man y molo un montón. Y por dar un ejemplo, ¿no? Ya que hemos hablado de Batman y hemos hablado de Superman, hablaremos de la otra parte de la Trinidad que nos queda, con una película que tampoco nos convenció mucho, pero que tenía una buena frase, en el caso de Wonder Woman 84, en fin, tenía al menos una cosa buena, que es que decía, y cito, el verdadero héroe es el que se sacrifica por los demás. Y aquí sí que lo podemos incluso extrapolar a la realidad, ¿no? Pero en el caso de los cómics es eso, puede ser el sacrificio supremo o directamente nada, sacrificarse de las mayores maneras posibles, siempre incluso restándose a sí mismo. Exactamente. Luego hablaremos de Wonder Woman un poquito más. Y también hemos querido destacar, en cuanto a lo que debe ser un superhéroe, una superheroína, su relación con la comunidad, porque no actúan de forma aislada, o sí, pero Izan también sirven como faro y como guía. Sí, y lo veíamos incluso en la película de Superman, ¿no? Con esos niños llevando la bandera, y es Superman que no puede estar en todos sitios, pero bueno, ellos, esos ciudadanos de ese país inventado, se sienten inspirados por Superman, y en última instancia, afortunadamente también, la Justice Gang también se siente inspirada por Superman y va a ayudar allí en su nombre, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? La relación con la comunidad, un poquito también, todos los puntos se relacionan, ¿no? Pero en este caso, pues eso, ¿no? La relación con la comunidad, a pesar de que de vez en cuando se pueda ver un poquito atropellada de repente sale un mensaje del Lex Luthor, pues no pasa nada. Luego, rápidamente, gracias a pues, precisamente a que Superman es un superhéroe, pues la sociedad rápidamente ve que Superman es bueno. Y el verdadero efecto del héroe es el ejemplo moral, ¿no? No está en la fuerza física, sino que está en el ejemplo moral. Volveríamos otra vez al Capitán América, pero nos quedamos con Superman, porque creo que es importante decir que qué es, ya que hemos hablado de qué es lo que define a los superhéroes, qué es lo que no define a un superhéroe. Y en Superman, y en esto hemos sido muy pesados también aquí en La Guarida, no lo definen sus poderes ni su traje. Correcto, porque hemos visto iteraciones de Superman, y hablaremos ahora de ellas, donde el traje era más o menos el de Superman, los poderes eran claramente los de Superman, y el que estábamos viendo en pantalla no era Superman. Igual que en cuanto al ejemplo moral o a la inspiración de gente común, pues igual Wonder Woman en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, reventando a un tío contra una pared para decirle un segundo después a la niña, ves, tú puedes ser lo que quieras en la vida. Asesina, por ejemplo. ¿El Patriota tiene los poderes de Superman? Sí. ¿Es Superman? Evidentemente, no. Correcto. O Sentry, o ¿no? Omniman en Invencible, que ahora también ha habido mucha gente que se ha asomado a esa serie. Pues así es. ¿Qué no define a un superhéroe? Ni los poderes, ni el traje, ni la legalidad. Porque es verdad que hay muchos superhéroes, superheroínas, que en ciertos momentos han tenido que trabajar, de esto el Capitán América sabe mucho, al margen de, por debajo de, pero siempre con un objetivo ulterior, precisamente de respetar, ¿no?, esa legalidad y ese compromiso social. O sea, bueno, es esa conversación que tenía Superman con Lois Lane, ¿no? Yo no iba en nombre de nadie, ¿no? No iba en nombre de ningún país, no iba en nombre de ningún presidente. Iba a morir gente. Exacto. Y yo puedo evitar que muera gente. Pues, coño, ahí está el tema. Sí, sí. Así que, Izan, como has anotado tú aquí, un superhéroe inspira confianza, pero un antihéroe despierta dudas. Exactamente. Y entramos al otro lado. ¿Qué es un antihéroe? Podríamos decir, ¿es todo lo que no es un superhéroe? No, porque entonces podríamos entrar en el lado de los villanos. Exactamente, los superhéroes y los antihéroes tienen cosas que se relacionan, pero
Por un lado, por ejemplo, podemos decir que de la misma manera que en un superhéroe la moral era incorruptible, un antihéroe pues tiene una moral un poquito más ambigua. Puede haber cierto egoísmo, violencia que piensas, a lo mejor no era tan necesario eso, ¿no? Venom, comerle la cabeza a ese ladrón, literalmente, igual no hacía tanta falta. Puede haber motivos de venganza, ese antihéroe puede ser cínico, puede haber esa cuestión moral, aunque termine cumpliendo la función heroica, ¿no? Erradicar el mal, o hay un velo de protección a otra gente, o de que, bueno, genere ciertos cambios positivos, aunque a veces este antihéroe casi lo haga sin querer o incluso aunque le moleste hacerlo, ¿no? Sí. Le dan un Hay una poquito igual ambigüedad moral. los daños colaterales, ¿no? Lo importante Correcto. es, me da igual las pollas que haya en las playas, porque yo tengo un fin, pues lo mismo, mataré a los niños y las mujeres que hagan falta hasta llegar a la paz. Pues no, el pacificador, evidentemente, sería un antihéroe por ahora, porque luego también lo podemos ver como villano. Motivaciones personales, evidentemente también puede haber motivaciones de venganza, intereses económicos o incluso un interés de redención, un interés de decir, no, que yo no soy malo, que yo soy bueno y os lo voy a demostrar matando a un montón de gente. ¿Veis cómo soy la hostia? Sí, sí. Correcto. En ese sentido tenemos también, por ejemplo, al bueno de Lobezno, que es que se ve envuelto en la violencia y en la espiral de las peleas. Él solo quiere beber whisky, fumarse un puro y que lo dejen en paz, pero acaba siempre, ¿no?, metido en esa espiral, pues evidentemente. También cuando hablamos de acciones antiheroicas, tenemos que irnos a los métodos. Si decíamos que en el caso del superhéroe había esa rectitud moral, compromiso social, siempre hay que intentar proteger a todo el mundo, a todo, intentar por todos los medios, aunque casi nunca sucede, que no haya daños colaterales, daños materiales incluso, y en el caso de los antihéroes, pues los métodos, Bueno, son un poquito de aquella manera, ¿no? Evidentemente la violencia excesiva es lo que más gusta a los antihéroes, pero también la manipulación, el engaño, el uso de poderes que igual no hacen falta, ¿no? Y aquí podríamos meternos en otra IP. Los Jedi, por ejemplo, no usarán sus poderes para entrar en cualquier sitio. Lo harán siempre, intentarán siempre hacerlo con cierta rectitud. Y aquí, ya que nos hemos metido con Batman, yo quiero también meterme también en otra camisa de 11 varas, porque todo este vídeo es una camisa de 11 varas. y lo que falta. Y lo que falta. Y es que yo creo que el único, no superhéroe, porque no hay ninguno, el único antihéroe del cómic de Watchmen es Rorschach. Y ejerce todo eso, ¿no? Ejerce el engaño, la manipulación y sobre todo la violencia extrema. Exactamente. No hay ningún modelo de conducta a seguir, evidentemente. Todo lo contrario. Pero si trasladamos esa imagen antiheroica al público, al consumidor de cine, de serie o de cómic, en muchas ocasiones vemos que el antihéroe despierta más interés y más fascinación incluso que el superhéroe, precisamente por eso, por esas manchas, por esas ambigüedades, por esa falta de rectitud, ¿no? Por esas aristas que es verdad que le dan mucho jugo a los personajes, ¿no? Hay más realismo, son en el fondo más humanos, nos podemos identificar más, ¿no? ¿Quién se identifica con Superman? Bueno, en algunas cuestiones puede ser inspirador, pero es complicado. Pero con un tipo que haciendo una acción buena o teniendo cierto tipo de moralidad, pues por el camino va como un elefante en una cacharrería y dices, podría ser yo en un mal día. Bueno, sí, la cosa iría un poquito por ahí. Soy bueno, pero no soy tan bueno. Soy bueno, pero me han puesto hasta aquí. Y de hecho yo creo que aquí radica lo interesante de Superman y lo difícil de Superman, ¿no? Lo fácil es hacernos un Superman más antihéroe o más parecido a nosotros, o incluso convertirlo en una especie de dios vengativo y alejado de la propia humanidad, que es
bueno, el que nos ofreció Snyder y que por eso también estábamos comentando todo esto. Exactamente. Aquí hubo un giro porque nosotros, si hablamos de cine concretamente, veníamos, o incluso podemos hablar de series rápidamente. Habíamos tenido al Superman de Reeve, las 4 películas, habíamos visto Smallville, habíamos visto Superman y Lois, posteriormente también hemos tenido al Superman de Tyler Hoechlin, en Lois y Clark, y en Superman y Lois el de Tyler Hoechlin. Por esto no vamos a hablar del Superman de Dean Cain, que el tipo nos ha salido antihéroe al fin, en vez de superhéroe. Pero cuando después del boom de Batman con Christopher Nolan, en Warner deciden meterse en esa tarea titánica que era volver a poner vigente, después de aquel Superman Returns, Brandon Routh, etcétera, etcétera. En la gran pantalla, pues le dan la dirección a Zack Snyder, que venía a hacer cosas poco luminosas, poco superheroicas, y aquí todos estos puntos que hemos comentado, el ideal moral, la relación con su entorno, con la humanidad, el código de conducta, etcétera, etcétera, bueno, vamos a decir que se desvían un poquito de esa brújula que hemos comentado antes. Se desvían un poquito, podemos decir que Snyder watchmaneó a Superman, ¿no? Sí. En Watchmen supermaneó a los personajes porque los convirtió casi en una especie de superhéroes, de grupo superheroico, y aquí directamente se lo llevó al revés, ¿no? Un terreno más pantanoso donde no veíamos ese Superman con estos ideales, sino que lo veíamos hacer cosas en la primera película y también en la segunda y en la conjunta un poquito extrañas. En cuanto al ideal moral, lo veíamos robando, lo veíamos teniendo conductas de abusador y finalmente, incluso al final de la película, lo vemos cometiendo una ejecución porque sí. Supuestamente no puede hacer otra cosa cuando evidentemente nosotros creemos que sí. Lo vemos llevar la lucha a una población repleta de gente, lo vemos, bueno, unas cosas muy, muy tochas, la verdad. Así que en ese sentido, el ideal moral, regulín. En cuanto a su relación con la humanidad, su relación con su entorno, con su comunidad, con toda su sociedad, bueno, el Superman clásico, el Superman arquetípico que estamos hartos de leer en cómics y que habíamos visto en el cine y en la pequeña pantalla también, al final sí es un símbolo, ¿no? de luz, de esperanza, de alegría y de protección. Sin embargo, Snyder le da ese punto, como decíamos antes, de Dios vengativo, y casi vemos, vemos en la película, Isan, que la gente lo ve incluso con miedo, con desconfianza o con esa distancia, ¿no? De quien se sabe inferior y que solo, en fin, genera empatía por el temor, básicamente, lo cual es bastante chungo para un personaje como Superman. E incluso lo vemos en la intimidad en este aspecto, ¿no? En cuanto a verlo, cómo lo ven las personas, la sociedad. Recordamos ese torrente de agua y esas personas en el tejado esperando que alguien las salvara, y un Superman que los mira en plan de soy yo, voy a venir a salvaros, pero me voy a tomar mi tiempo porque estoy disfrutando de este momento de adoración. Pero también lo vemos en la explosión en el juicio, donde se queda así, con todo quemando, en plan de, bueno, pues nada, un martes cualquiera, ¿qué le vamos a hacer? La gente es así y yo no puedo hacer nada para evitarlo. En esa escena hay un momento de poner una cara de, joder. Y ahora quién frega esto, ¿no? Como en el juego de iba a ser rápido, habían cargado un pollo a las 2:30 y cago en la puta. Sí, es un poco así. Por desgracia, ese código de conducta, pues en este Superman parece que va más de castigo que de protección. El héroe clásico que hablamos antes inspiraría confianza, y este Superman creemos que se acerca más al antihéroe porque un antihéroe genera duda y temor. Uh-huh.
Y hablamos también de ese código de conducta. Superhéroe clásico tiene que utilizar sus poderes para el bien absoluto, nunca para vengarse de nadie, nunca para humillar a nadie, etcétera, etcétera. Y aquí, pues lo has comentado tú antes, ¿no, Isan? Tiene una pequeña trifulca, un roce con un gilipollas en un bar y decide, bueno, pues como yo estoy por encima tuyo, ¿qué eres, camionero? Ya no. Le revienta el camión. Revienta el camión y un poste de teléfono, por cierto, que entendemos que dejó sin luz a varias manzanas de casas. Y que si tienes que pagar el camión, pues sigue pagando porque te has quedado sin camión. Eso es un abuso absoluto de los poderes de Superman. Ya lo vemos abusar también de su fuerza, ¿no? Cuando lo intenta empujar en el bar, al final se va supongo que por no reventarlo delante de todo el mundo, que quedaría un poquito gore. Pero parece que ganas no le faltan. Entonces, finalmente, decide vengarse de una manera absolutamente innecesaria y absurda cuando nosotros creemos que Superman al final hablaría con él y se tomarían una cerveza juntos y el gilipollas le acabaría pidiendo perdón a la cámara y diciendo, hostia, ya no lo volveré a hacer, que este tío me ha convencido de que era subnormal hasta la fecha. Pero aquí no. Aquí Snyder decide tomar otro tipo de camino. Cuando vimos la escena pensamos, esto nos hubiera hecho gracia si lo hubiera hecho Deadpool, por ejemplo. O si lo hubiera hecho... O Lobezno. O Lobezno, o Punisher, no sé. Le hubiera reventado las ruedas. Pero Superman, en fin, ridiculísimo. Ahora, donde tenemos ahí, y hablando de Superman concretamente, el mojo de la cuestión, Isan, es en Jonathan Kent, la figura paterna, porque aquí sí que ha habido, en fin, un cambio absolutamente brutal de lo que habíamos visto en otras presentaciones de Superman a la que vimos en Man of Steel. Claro, esa brújula moral, ¿no? Esa humanidad que le da el padre adoptivo, Jonathan Kent. Aquí directamente vemos cosas terribles, dos sobre todo. Una es ese discurso de Jonathan Kent absolutamente vomitivo, en el que al final acaba diciendo, pues igual en vez de enseñar tus poderes es mejor que tus amigos acaben hundiéndose y en el fondo de un lago. Y feneciendo en el fondo de un lago, tal cual. Entonces ya te quedas así, ¿qué está ocurriendo? Y finalmente vemos esa escena que además está rodada de una manera discutible, en la que vemos Jonathan Kent diciéndole a su hijo que no le salve de un tornado. Hicimos un vídeo diciendo todas las maneras que eran posibles salvarlo sin que nadie se enterara, si ese era el problema que tenía Jonathan Kent, pero directamente da la impresión en esa película que Jonathan Kent, que tiene que ser la brújula moral, ¿no? de esa idea moral del superhéroe, que no quiere que su hijo sea Superman. Entonces, claro, todo eso desdibuja totalmente Superman y lo decimos lo que ya hemos comentado. Nos da a un personaje que tiene los poderes y que tiene el traje, pero que en ningún momento es Superman. Lo hace más inseguro, más egoísta, en fin, rasgos de antihéroe, como hemos comentado antes. Y vamos a ir acabando hablando también de las motivaciones. Lo repetimos otra vez. El superhéroe, superheroína clásicos actúan por altruismo, por el bien sin matices, por el bien total, global y a todos los niveles, porque en el fondo la bondad humana es lo que se impone, ¿no? Siempre acaba siendo, esto lo hemos visto en infinidad de películas, series, cómics, manga, etcétera. Bueno, eso es lo que hay que proteger, ¿no? La esencia. Esto lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? En la pequeña pantalla, en la gran pantalla, cuando se pone este ejemplo, sí, los humanos son tal y son cual, pero en el fondo creo en esta gente porque hay cosas buenas, ¿no? Esto también pasa, se ve mucho en mi superhéroe favorito, que es Son Goku, y un día podríamos tener un debate sobre si es un superhéroe o no. Pero en el fondo clásico canónico del superhéroe, esas deberían ser las motivaciones. Y en el Superman que vimos en Man of Steel, y por supuesto en las posteriores, Isan, bueno, las motivaciones fueron quizá otras. Sí, yo creo que actúa más por la culpa, por la ira y por la desesperación, convirtiéndose en una especie de John Rambo de DC, ¿no? De superheroico, porque, bueno, al final, pues
Nada, todo lo que hace es un poquito por este personaje, lo decíamos antes, ¿no? Apático, deprimente y que se culpa a sí mismo continuamente de lo que ocurrió con su padre, de ser como es, hasta que bueno, se encuentra el pendrive de su padre real, de Russell Crowe, que le explica un poquito las cosas con la bata de Por aquí, guatine, por allí, de cómo por es aquí. todo. Pero más allá de eso, incluso a partir de ahí, lo único que hace es luchar de una manera absolutamente terrible, violenta, porque en ningún momento lo vemos intentar salir de la ciudad donde se está convirtiendo una matanza terrible. Pues este Superman absolutamente fuera de lo que nosotros entendemos los cánones del personaje. Esto lo rematarían en Batman contra Superman, ¿no? Con la ya tópica frase, este mundo no te deja ser bueno. Pues ahí está el punto, amigo Clark Kent. En fin, Isan, al final, casi diríamos que es el superhéroe, porque Superman es el superhéroe por antonomasia, que ha dejado de serlo, que dejó de serlo en esa versión, ¿no? Y por cierto, para quien llegue hasta aquí, hemos dicho por activa y por pasiva muchas veces que Henry Cavill podría haber sido un gran Superman, nos convencía totalmente como Superman, y él mismo tenía otra visión del Superman, se vio encorsetado en algo que realmente no quería hacer y nos da mucha pena. Nos encanta David Corenswet, nos ha encantado Tyler Hoechlin en Superman y Lois, pero Cavill tenía mimbres con un buen guión y una buena dirección de haber sido un Superman histórico y nos lo robaron. Una auténtica pena. Dicho esto, Itan, como decíamos, el superhéroe por antonomasia dejó de serlo, podríamos decir, ¿no? Sí, al final lo que nos dieron fue otra cosa. En mi opinión, Snyder pues tenía una visión más divina de lo que debían ser los superhéroes, una imagen más violenta. Violento. Sí, lo de más adulta y más realista, yo lo siento mucho, pero da para otro debate. Yo no estoy absolutamente en nada de acuerdo. Así que nos dio un personaje disfrazado de Superman, que ya lo hemos dicho que la presencia, lo has comentado tú, de Henry Cavill es absolutamente brutal. Ojalá le hubieran dejado hacer Superman 2 con las ideas que él tenía, porque a lo mejor se podría haber redefinido un poquito todo lo que nos dieron en la primera película. No fue así. Y pues ese personaje acabó derivando en un Injustice, como no podía ser de otra manera tampoco. En Injustice en el cómic o en el videojuego pues ocurren unos eventos terribles que hacen que al final pues Superman se vuelva un poco locker. Aquí parece que era lo normal, no que acabara siendo malo, porque tal y como iba la cosa no podía ir de otra manera. Así es. Una pena. En todo caso, tenemos de nuevo a Superman con todas las letras en pantalla y esa definición real de lo que es un superhéroe. Nos ha encantado hacer este vídeo, nos encanta que nos propongáis, de hecho esta semana ha vuelto a suceder y lo tenemos todo en cuenta, ideas o motivaciones para hacer vídeos aquí en el canal, así que seguiremos muy atentos. Lo dejamos por ahora, pero volveremos con mucho más, como siempre, con Isan Valles y Dani Ruiz en la guarida del Titán.